Pero escúchame, yo le Bueno, primero quería confirmar que me estén escuchando a través del chat. Pueden decirnos, porque están todos muteados, si me escuchan bien y si me ven bien. Ahora sí, bueno. La presentación estaba muteado, así que vuelvo a hacerla. Soy Hugo Petrone, soy director de redes de trasplante de acá de Cucaiba y está conmigo el doctor Dante García, que trabaja con nosotros en esa dirección. Y hoy vamos a desarrollar el tema trabajo en redes y les vamos a explicar a ustedes para que conozcan cómo es trabajar en redes, cómo es nuestra actividad, enfocado obviamente en el tema CPH. Así que vamos a pasar a desarrollar la presentación. Como hacemos siempre, son 3 presentaciones. Nosotros dejamos las preguntas o los comentarios para el final de las mismas. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista referencial, digamos, nuestro trabajo tiene que ver mucho con las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles han ganado una gran importancia en las políticas sanitarias debido al impacto que tienen en la población general. Las más importantes son, por ejemplo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y las enfermedades oncológicas. Estos son los 4 grandes grupos de enfermedades crónicas no transmisibles y ya comentándoles esto, ustedes se darán cuenta de la importancia que tienen en lo que respecta a mortalidad en la población general, calidad de vida y los costos que conllevan. Las enfermedades crónicas no transmisibles son en muchas sociedades, especialmente occidental, la principal causa de muerte. Y muchas de ellas terminan generando un cuadro terminal que requiere de un trasplante para que esa persona pueda seguir viviendo o mejore su calidad de vida. Por ejemplo, la diabetes puede afectar y la hipertensión pueden afectar el riñón y el paciente terminar requiriendo diálisis o trasplante. El tabaquismo, por ejemplo, puede terminar generando una enfermedad seria respiratoria que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que cuando es muy grave puede requerir un trasplante pulmonar. Las enfermedades oncohematológicas, por ejemplo, pueden requerir de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo que antes se llamaba trasplante de médula ósea. El queratocono, que no es una enfermedad que ponga en peligro la vida del paciente, es una enfermedad también crónica, que es la principal causa de trasplante de córneas. El alcoholismo puede generar cirrosis hepática y terminar requiriendo un trasplante hepático. El tema es que el trasplante, nosotros la actividad que desarrollamos, son prácticas de alta complejidad y de alto costo. Y muchas veces esto en los programas sanitarios tienen que competir, en el buen sentido de la palabra, con servicios básicos de salud como alimentación, saneamiento ambiental, inmunizaciones, salud materno-infantil, mortalidad infantil, prevención y control de enfermedades transmisibles, dengue, etc. Entonces, y todas las personas que habitan el suelo de nuestro país tienen derecho a la salud. Así que las enfermedades de alto costo
como el trasplante, también tienen que tener su, vamos a llamarle, reserva presupuestaria para que se puedan desarrollar. Y también hay que decir que el trasplante en sus distintas formas es costo efectivo. Por ejemplo, el trasplante es más barato desde el punto de vista del costo que la diálisis. Sin contar que para el paciente la calidad de vida es mucho mejor y que la expectativa de vida es mucho mejor. Yo hoy comentaba que el acceso a la salud es un derecho constitucional de todas las personas que habitan el suelo argentino y obviamente los pacientes que tienen cobertura pública exclusiva tienen derecho a la salud. La misión de Cucaiba es favorecer el acceso de los bonaerenses al trasplante, especialmente de los pacientes que tienen cobertura pública exclusiva. Es decir, el gran trabajo que nosotros hacemos desde aquí, desde Cucaiba, para que la gente acceda al trasplante, es la misión que tiene Cucaiba. Y desde el punto de vista estratégico, nos planteamos que el trabajo en red es una forma de mejorar la accesibilidad de los pacientes al sistema. Y por eso la pregunta es, ¿por qué es importante establecer una red pública de unidades de trasplante en la provincia de Buenos Aires para mejorar la accesibilidad? Esa red de atención en salud, cuya sigla es RAS, es una forma de abordar la problemática. Estas redes trabajan, en nuestro caso, sobre enfermedades crónicas no transmisibles en sus estadios finales, y se divide, en sí, en general, el sistema de salud se divide en 5 niveles de atención. Nuestro nivel de atención es el nivel 4 o 5, es decir, son subpoblaciones relativamente pequeñas cuando uno las compara con la población general, que tienen una condición crónica compleja y donde se requiere el tratamiento de caso por caso, digamos, tanto para trasplante renal como para trasplante hepático o trasplante de CPH. Ustedes ven acá en un gráfico donde están reflejados los 5 modelos, los 5 niveles, vamos a decir, donde el nivel 1 es la promoción de la salud. Esto es para toda la población total. ¿Cómo prevenir que la gente se enferme? Bueno, a medida que uno va subiendo en esta especie de torta de niveles, ustedes ven que se va achicando la población. Ya pasamos después a gente que tiene factores de riesgo, que hay que controlar. Después pasamos a gente que tiene enfermedades, que hay que controlar y tratar. Y después pasamos a los últimos niveles, que son casos de patologías muy complejas, donde la gestión es caso a caso y de muy alto costo. Ahí es donde trabajamos nosotros, que es trasplante. Ahora, trasplantes, cuando uno habla de dónde se hacen los trasplantes, se hacen en hospitales, por supuesto. Son hospitales siempre de alta complejidad que tienen una alta densidad tecnológica, es decir, donde se necesita primero personal altamente capacitado para desarrollar la actividad. De hecho, es de las pocas actividades donde uno tiene que demostrar la capacitación que tiene para poder ser habilitado, oficialmente habilitado. Y la forma de establecer esto es a nivel de redes. De redes donde los servicios de trasplante reciben la derivación desde otros niveles de atención de pacientes que requieren esa práctica. Y desde el punto de vista sanitario, una red se entiende como un mecanismo de soporte para dar respuesta a problemas determinados. Es una forma de vincularse también entre personas, entre servicios, entre hospitales. Siempre hablar de red es hablar de vínculos, donde se articulan y se intercambian procesos entre instituciones y o personas que deciden asociarse para lograr un fin común. En nuestro caso es que el paciente se trasplante. Es una modalidad organizativa y de gestión que adoptan los miembros que deciden trabajar en red. Obviamente que es la forma más organizada y es la forma más eficiente de trabajar.
La peor situación es el trabajo desvinculado, el trabajo desorganizado, donde no haya buena comunicación entre los actores que participan del proceso o donde la vinculación sea totalmente informal. Esa es la peor situación, el peor escenario, digamos. La red también tiene que tener la capacidad de ser flexible en el sentido de que adaptarse a situaciones nuevas o a situaciones cambiantes. Eso lo vivimos, por ejemplo, con la pandemia, fue un gran ejemplo. Y la relación es muy importante que entre los integrantes de la red sea abierta y fluida, es decir, la red no tiene que transformarse en algo burocrático, solamente administrativo y donde en realidad sea más los obstáculos, sino por el contrario, una característica que tiene que tener la red es que tiene que ser fluido el contacto, fluido los procesos, abierta y horizontal. Y en esa vinculación es muy importante la decisión que tengan las personas de participar en esa red y la decisión que tengan las instituciones de participar y apoyar el trabajo en red o áreas institucionales dentro por ejemplo, del ministerio. Porque no hay forma de trabajar en red si los que integran la red no están convencidos o prefieren no hacerlo. Hay algunos aspectos del trabajo en red que me gusta esta diapositiva porque un poco recalca algunas cuestiones que son muy importantes. Una es la economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Economía de escala significa, por ejemplo, hablando de trasplante, que el hospital que hace más trasplantes, que tiene una actividad de trasplante muy alta, es una escala alta, es un hospital que desde el punto de vista del costo-beneficio, cada trasplante en ese hospital va a ser más barato y va a tener mejores resultados. ¿Por qué va a tener mejores resultados? Porque la gente que participa ahí, si hace un gran número de trasplantes, tiene una experticia en el desarrollo de los trasplantes mucho mayor que un hospital donde se hagan pocos trasplantes en un tiempo determinado. Y segundo, va a ser más económica porque primero, los pacientes van a andar mejor, es probable que estén menos tiempo internados, las compras son centralizadas, al comprar más cantidad de elementos el precio que uno consigue es mucho menor, el uso, la amortización que se hace al equipamiento de alta tecnología es mayor, así que cuando uno habla de economía de escala, el trasplante es un buen ejemplo de economía de escala. Otra cosa fundamental es que para hacer trasplante hay que disponer de los recursos para hacerlo. Es decir, uno puede tener la intención de trasplantar, pero si no cuenta con quirófanos adecuados, en el caso de trasplante renal sólido, con personal adecuado, pero personal a todo nivel, médico, enfermería, trabajo social, el trasplante tiene una característica que es multidisciplinario, laboratorio, bioquímicos que trabajan en biología molecular, bueno, en fin, psicólogos, en fin, es muy importante el recurso humano y el recurso económico para poder desarrollarlo. Y que tiene que tener dos cuestiones, ser de calidad y de fácil acceso. Es decir, uno puede tener el mejor equipo de trasplante, pero si a los pacientes les cuesta llegar a ese hospital, les cuesta conseguir un turno para que lo vean los especialistas, el proceso se va a ver deteriorado. Así que aunque tengan los mejores hematólogos, los mejores cirujanos, el proceso se va a ver deteriorado. Y tiene que seguir un patrón de calidad, un patrón, para eso hay manuales que se realizan, protocolos de trabajo que tienen que estar bien diseñados. Tiene que haber una integración horizontal y vertical de esos servicios de trasplante con el propio hospital y con las instituciones con las cuales están relacionadas. Tiene que poder haber procesos de sustitución. Procesos de sustitución significa lo siguiente, que la institución esté abierta a sustituir procesos si es para mejor funcionamiento. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Hace unos meses se abrió en el Hospital Rossi de La Plata el Hospital de Día, en el cual Cucaiba participó. ¿Eso qué ventaja tiene, por ejemplo? Que los pacientes que antes tenían que hacer quimioterapia y tenían que internarse para hacer quimioterapia,
ahora puedan en el hospital de día ir a la mañana, pasarse la quimioterapia con las condiciones que se requieren y al mediodía volver a su casa o a su lugar de... Es decir, con todas las ventajas que eso significa. Estar en su casa, por ahí trabajar a la tarde, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar de no estar internado. Bueno, hay una sustitución de una metodología por otra, pero porque esa capacidad de sustituir un proceso por otro, si es para mejoría de la situación, es algo que uno tiene que poder hacerlo. Otra cosa particular que tiene trasplante que abarca grandes territorios sanitarios, porque los centros de trasplante no son muchos. Para que tengan ustedes una idea, digamos, por ejemplo, trasplante renal en la provincia de Buenos Aires hay 10 centros que tienen áreas programáticas muy vastas, muy grandes. No es como por ejemplo un CAP o un centro de atención primaria que como lugar de territorio es el barrio donde donde trabajan los médicos de atención primaria. Siempre que hablamos de trasplante, por eso que veíamos de esa escalera que estamos en el nivel 4 o 5, hay pocos centros, porque son de muy alta complejidad, que abarcan grandes territorios. Es decir, gente de muy lejos viene a trasplantarse a esos lugares. Y los niveles de atención en red. ¿Quiénes son los actores sociales que intervienen en la configuración de la red? Bueno, acá yo voy a mencionar en el caso nuestro, por supuesto, redes hay muchas en el Ministerio de Salud, pero yo voy a hacer referencia a lo que es Cucaiba y trasplante. ¿Quiénes son los actores que intervienen en la red? Bueno, primero los servicios hospitalarios, tanto de adultos como de pediátricos de la provincia de Buenos Aires, los CAPS, que muchas veces derivan pacientes a servicios hospitalarios, hospitales provinciales, municipales, hospitales AMIC, como el Hospital del Cruz, el Hospital Cuenca Alta, el Hospital de Esteban Echeverría, el Bicentenario, que tienen una gestión compartida entre la provincia de Buenos Aires y la Nación. En el caso de riñón, los centros de diálisis, tanto públicos como privados, y además instituciones médicas privadas. Así que servicios hospitalarios es muy amplio de dónde puede surgir el paciente que requiere un trasplante. Después las unidades propias de trasplante del sistema público de salud de la provincia. Por ejemplo, el Hospital Sor María Ludovica tiene trasplante renal, trasplante de CPH de médula ósea y trasplante de córneas. El Hospital Rossi de La Plata tiene trasplante de CPH y también trasplante de córneas. El Hospital San Martín de La Plata tiene trasplante de CPH, trasplante de riñón, trasplante de páncreas y ahora también trasplante de córneas. El Hospital El Cruce de Florencio Varela tiene trasplante renal, trasplante cardíaco, trasplante también de CPH, trasplante hepático. El Hospital Pena de Bahía Blanca tiene trasplante renal. Bueno, esas son las unidades de trasplante renal pública que tiene la provincia de Buenos Aires. Otro aspecto muy importante son los servicios de trabajo social en la red, que pertenecen tanto a los hospitales, a los centros de trasplante o a los lugares de donde vienen derivados los pacientes, como centros de diálisis, servicios de hematología, etc. Es muy importante lo que brindan los servicios de trabajo social en todo el proceso de trasplante. No solamente la encuesta para ver si el nivel habitacional de las personas es adecuada para vivir después de un trasplante, sino todo lo concerniente al proceso de las credenciales que tienen los pacientes trasplantados, los derechos que tienen los pacientes trasplantados, la conexión entre servicios. Bueno, en la red también es fundamental el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la Dirección Provincial de Hospitales, de donde dependen muchos de los hospitales que yo les estuve comentando, y otro el Cucaiba, que también depende del Ministerio de Salud de la provincia. Cucaiba, dentro de sí, de la institución, tiene la Dirección de Redes, a la cual yo pertenezco, tiene un departamento de subsidios, un departamento de recuperación de costos, tiene un área legal, un departamento de farmacia, un departamento de compras, un departamento de difusión, un departamento de trabajo social, logística y recursos humanos, tiene también el Servicio Provincial de Histocompatibilidad y un departamento de informática. Como ven ustedes, Cucaiba tiene, desde el punto de vista de
el personal que trabaja y las distintas tareas que desarrolla es muy vasto, muy amplio. Bueno, ¿qué decir del Ministerio de Economía? Hoy hablábamos que dentro de la red el tema de los recursos es fundamental. Nuestro presupuesto para hacer trasplante depende de la Tesorería General de Gobierno y de la Dirección de Loterías y Casinos. Parte del presupuesto proviene de esa fuente. Y el INCUCAI, que es una institución nacional que también tiene varias direcciones, y lo pongo acá porque es una institución que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que dicta muchas de las normas, prácticamente todas las normas por las cuales nos regimos. También son importantes en todo este proceso las organizaciones no gubernamentales de pacientes trasplantados y en lista de espera, que son muy activas, que participan en campañas de donación, difusión de la actividad, colaboran con CUCAIBA, INCUCAI, a través de un consejo que hay, que es el asesor de pacientes, y ellos participan en la prestación de asesoramiento a pacientes y familiares. Participan además en actividades educativas en cuidados de pacientes trasplantados, bregan por los derechos de los pacientes según las leyes actuales vigentes y además realizan actividades de promoción de la temática. Así que las ONG de pacientes trasplantados en lista de espera son también un actor importante en nuestro proceso. ¿Y a quién va dirigido todo esto que estamos comentando? A pacientes adultos y pediátricos que habitan la provincia de Buenos Aires y que requieren como tratamiento un trasplante, y que nuestra principal misión es los pacientes con cobertura pública exclusiva. Para ellos se genera un subsidio, que es una práctica, subsidio de la práctica, el pago de la práctica a través del EFTO, que es un fondo excelente de financiamiento del trasplante de órganos, un fondo de dinero que está apartado para la actividad nuestra. Yo lo que comentaba hoy, que cuando hablamos de la economía de escala y que son prácticas de alta complejidad, necesitan que tengan su fondo asegurado para no competir con otras situaciones, como hablábamos hoy, salud materno-infantil, inmunizaciones, etcétera, sino la práctica de alta complejidad también tiene que tener asegurada su financiamiento. También acceden a este sistema extranjeros, pero que tengan radicación permanente a través de cofinanciamiento, en ese caso con el Ministerio de Salud de la Nación, y pacientes pertenecientes al programa Incluir Salud también participan de este proceso. Así que bueno, la población vinculada más importante son estas tres situaciones: los pacientes del EFTO, los extranjeros con radicación permanente o transitoria, o pacientes pertenecientes al programa Incluir Salud. Cuando nosotros hablamos de crear una red, lo fundamental es asociarse y colaborar entre provincia, municipios, incluso la salud privada. Los efectores están categorizados. Por ejemplo, nosotros en la red de CPH, los que nos derivan son servicios de hematología a la red, y la red a su vez deriva a unidades de trasplante. Eso es categorizar los efectores. También definir la puerta de entrada a la red. Es decir, por ejemplo, la derivación de los pacientes de centros de diálisis para evaluación pretrasplante a centros de trasplante renal. La derivación de los servicios de hematología para trasplante de CPH. La derivación de centros oftalmológicos o servicios de oftalmología para trasplante de córneas. Así que bueno, la puerta de entrada a la red es muy importante. En nuestro caso, después el doctor García va a comentar bien cómo funciona, pero es importante que haya una puerta de entrada y que no sea una derivación informal, donde un médico conoce a otro y entonces levanta el teléfono y dice: fulanito, ¿me podrás ver este paciente? Porque eso primero que es inequitativo. Es decir, ese paciente tiene suerte de tener un médico que conoce a otro para darle entrada a una institución. Eso no es equitativo. Y segundo, esa derivación informal genera muchas muchas complicaciones y termina siendo a veces contraproducente para el paciente. Así que lo mejor es que haya una red y que tenga una clara puerta de entrada. Y otra cosa, la informatización de todo el sistema es esencial y colabora con que sea fluido. Esto que hablábamos, que el funcionamiento tiene que ser fluido, bueno, la informatización es una parte central.
de la comunicación. Ahora, nosotros desde Pucallpa decimos que tenemos asociación con hospitales públicos donde existen las unidades de trasplante. Pero una cosa importante es tener convenios asociativos, es decir, que esté por escrito esta asociación donde cada uno de estos efectores, qué es lo que, digamos, qué involucra, digamos, qué es lo que, o qué participa en el proceso. Otra cosa importante es establecer estrategias de capacitación para el personal administrativo, porque trabajar en red exige un aprendizaje. Entonces, el personal que participa tiene que estar capacitado. Es importante que esa capacitación porque hace que no haya, digamos, problemas de comunicación, que la derivación sea oportuna, que haya referencia y contrarreferencia. En eso el personal que participa es muy importante que esté capacitado. También es importante, cuando uno está trabajando en red, hacer un seguimiento de cómo van las actividades que se van generando en la red. Es decir, qué resultados están dando. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esa auditoría o seguimiento podemos detectar problemas que tienen que ser resueltos para optimizar el proceso. También es importante en este trabajo en red comprometer a las autoridades de la administración central, el ministerio, etcétera, para que apoyen este trabajo, es muy importante, y que haya una asignación presupuestaria acorde para que se puedan cumplir todos los convenios suscriptos. Insisto con que es una medicina de alto costo y que requiere un presupuesto adecuado. Nosotros cuando comenzamos esta gestión nos propusimos una meta que fue estos convenios tenerlos formalizados y lo logramos, es decir, actualmente tenemos convenios formalizados e incluso suscritos por el Ministro de Salud con el Hospital San Martín de la Plata, con el Hospital Rossi de la Plata, con el Hospital Ludovica de la Plata, con el Hospital El Cruce y también con el Hospital de Cava, que es el Garrahan, con el cual también tenemos mucha interacción. Siempre decimos que el espíritu de estos convenios es asociarse y colaborar. No es un simple convenio prestador, financiador, donde nosotros nos pasan un módulo, lo pagamos o al revés. No, es tratar de asociarse para trabajar en conjunto. Y muchas veces Pucallpa colabora, por ejemplo, con instituciones comprando equipamiento, apoyando personal, capacitando. Esto que estamos haciendo ahora es una forma también de colaborar y asociarnos. Hay escuchando tanto sincrónico como asincrónico, hay mucha gente que trabaja en hospitales de la red en este momento, y esto que estamos haciendo es también colaborar en el proceso formativo. Así que bueno, hay una idea de trabajar en conjunto. Y cuando nosotros decimos hacer seguimientos de cómo va la actividad, para eso usamos indicadores. Un indicador es un dato que nos dice, y además hay indicadores de referencia, que nos dice si estamos por debajo o por encima o en el nivel de las metas que nos propusimos. Y que además muchos de estos indicadores son estándares de calidad, algunos mundiales, regionales, en fin. Yo ahí doy algunos ejemplos de indicadores, hay muchísimos, incluso uno puede generar sus propios indicadores. Por ejemplo, la tasa de trasplantes por millón de habitantes, de CPH. ¿Cuántos trasplantes se hacen en la provincia de Buenos Aires por millón de habitantes de la provincia de Buenos Aires? Porque hay estándares de referencia mundiales. Entonces, según esa tasa de trasplante, nosotros sabemos que estamos trasplantando poco o más o en el nivel deseado. Si estamos trasplantando poco, menos, vamos a tratar de generar acciones para mejorar la cantidad de trasplantes. Otro, por ejemplo, la tasa de inscripción en lista de espera por millón de habitantes, por ejemplo, renal. También lo mismo. Otro, la sobrevida del injerto y del paciente de un tiempo determinado, trasplante hepático, trasplante renal. Los pacientes que trasplantamos, tanto los injertos como los propios pacientes, ¿qué sobrevida tienen al año, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años?
De esto también hay estándares, y si uno está por debajo de eso, si la sobrevida de nuestro paciente es menor a la esperada, internacionalmente esperada, tenemos que tomar medidas para que mejore. La mortalidad en lista de espera es otro indicador, es decir, si hay mucha mortalidad en lista de espera, quiere decir que o está ingresando mucha gente en lista de espera y tenemos que poner mucho hincapié en la prevención, o estamos trasplantando poco. El tiempo medio de inscripción en lista de espera, es decir, cuánto le lleva a un paciente inscribirse en lista de espera, otro indicador. En la época de la pandemia, ¿cuál era la tasa de letalidad por COVID-19 en la población trasplantada? Esto fue muy importante, porque por ejemplo este indicador demostró que los pacientes trasplantados, la letalidad era mayor por COVID-19 cuando uno lo analizaba. Entonces, había que tomar políticas más agresivas de vacunación y de cuidados en la población trasplantada. Bueno, estos son algunos ejemplos de indicadores para que ustedes tengan una idea de cómo se sigue el trabajo que una red realiza. Bueno, esta es la última diapositiva de esta parte de la reunión. Las conclusiones son que la creación de redes públicas para el trasplante de órganos, tejidos y CPH tiene como finalidad mejorar la accesibilidad de los pacientes a la práctica, aumentar la previsibilidad de las prácticas en cuanto al presupuesto, generar confianza en los usuarios, a los usuarios que lo atienda una red, que cada vez que llaman se les respondan, se le den soluciones, se logre esa relación entre el que deriva y el que va a trasplantar. Eso genera confianza en los usuarios. Eh, otra función es dar respuesta a la demanda que tenemos. Y por último, contribuir a mejorar el proceso comunicacional inter e intrainstitucional, así como de los pacientes con el sistema sanitario. En nuestra institución, por ejemplo, el trabajo en red ha hecho que varias direcciones interactúen entre sí y eso ha mejorado la relación. Bueno, aquí finaliza esta primera parte. Vamos a pasar a la segunda charla, que es un poco más, digamos, práctica de cómo funciona la red, que va a estar a cargo del doctor Dante García. Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar específicamente de la red de trasplante pública del CPH de la provincia de Buenos Aires. Ya Hugo habló de todos los actores que intervienen en una red. Vamos a hacer una definición corta. La red significa que es un conjunto de organizaciones que brinda servicios de salud de manera coordinada, integral y equitativa a una población definida. Cuando comenzamos con la red, ya por el año 2020, nos pusimos los siguientes objetivos. Primero, facilitar el acceso oportuno a la unidad de trasplante. Segundo, centralizar la derivación de pacientes con cobertura pública exclusiva. Esto es decir, los que están subsidiados por el ente de financiamiento para el trasplante de órganos y sistema público de salud que requieran un trasplante de CPH. Sistema público son aquellos bonaerenses que no reúnen los requisitos para ser subsidiados por el ESTO, son fundamentalmente los pacientes bonaerenses extranjeros. Tercero, intercambiar información con el médico de cabecera o el servicio que esté a cargo del paciente en relación con la respuesta al tratamiento de la enfermedad de base y lograr la condición óptima para el ingreso a la unidad de trasplante. Cuarto, mantener una comunicación continua con los jefes de equipo de las unidades en estricta relación con el CUCAIBA, como son la unidad de trasplante del Hospital Rossi de La Plata, la unidad de trasplante del Hospital San Martín de La Plata, del Hospital de Niños de La Plata y del Hospital de Alta Complejidad del Cruz. El otro objetivo es asesorar al paciente o a los familiares desde el área social del CUCAIBA
sobre cuáles son los requisitos del expediente de subsidio, entre otras cosas. Acá hay un pequeño esquema donde les voy a explicar cómo trabajamos en la red. Cuando nosotros comenzamos con la red, lo que hicimos es crear un formulario donde todos los servicios de hematología de la provincia de Buenos Aires nos ingresan los pacientes. Para eso, lo que hicimos es hacer un ranking de los pacientes que mayor atienden, los servicios de hematología que mayor atienden a pacientes, les mandamos un instructivo con un formulario link y de esa manera ingresan al paciente y nosotros lo vemos en el Google Drive. Lo que hacemos una vez que ingresan al paciente a la red pública de trasplante, nos juntamos con una comisión evaluadora integrada por el doctor Petrones, por la doctora Graciela Klein, que es la especialista en trasplante, por mí, por la contadora Leticia Greco y por Viviana Águila, que es la asistente social del CUCAIBA. ¿Por qué estos integrantes? Porque no solamente ingresan pacientes con cobertura pública exclusiva, sino que muchas veces hay pacientes mutualizados que inician su tratamiento de enfermedad de base en el hospital público, por ejemplo, donde están las unidades, y tratamos, de manera de lo posible, siempre que haya capacidad operativa, de esos pacientes mutualizados también darle la posibilidad de que se trasplanten en las unidades públicas. Para eso, la contadora integra del área de recuperación de costos. Una vez que evaluamos el paciente que ingresa, donde dentro de todos los datos está el resumen de historia clínica, ahí fundamentalmente lo que hacemos es dividirlos en dos grandes grupos. Los que están aptos para el trasplante, y ahí hacemos la derivación a las unidades de trasplante, que son el Rossi, el San Martín, el Hospital de Niños o el Hospital del Cruce, depende de la capacidad operativa, del trasplante que necesita el paciente, porque no todas las unidades hacen todos los trasplantes. Por ejemplo, el Hospital Rossi de La Plata hace trasplante autólogo, halogénico relacionado, halogénico no relacionado. El Hospital San Martín hace el autólogo y el halogénico relacionado. Está en vías de hacer halogénico no relacionado también. Bueno, el Hospital de Niños hace todos los trasplantes y el Hospital El Cruce también hace autólogo, hace halogénico relacionado, no relacionado y también trasplante haploidético. Y en aquellos casos que tengamos pacientes que aún no están aptos para ser derivados a la unidad de trasplante, establecemos una comunicación continua con el médico de cabecera o el servicio que está asistiendo al paciente hasta lograr que el paciente esté apto, es decir, que esté en remisión completa o que esté en enfermedad mínima residual negativa, y en ese caso, una vez que logramos que está en esa condición, ahí hacemos la derivación a la unidad de trasplante. Hay casos que puede pasar donde tengamos una urgencia y nuestras o las unidades públicas de trasplante no tengan la capacidad operativa para resolverlo. En ese caso, lo que hacemos es hacer la gestión con una unidad de trasplante privada que se hace a través del Departamento de Subsidios del CUCAIBA, y de esta manera garantizamos el acceso a aquellos pacientes que no lo podemos resolver en las unidades públicas. Así que eso es básicamente lo que nosotros hacemos en la red pública de CPH de trasplante.
Este es, no sé si bueno, se alcanza a ver, es el formulario web al que ingresan en el link, que hay básicamente datos del servicio de hematología que está viendo el paciente, datos filiatorios del paciente, así también como resumen de historia clínica y demás, y datos del médico de cabecera para que nosotros podamos establecer el contacto que anteriormente les comenté. Bueno, estos son nuestros contactos, la red de la red de trasplante, el teléfono, el mail, el link. También está el contacto del Centro Provincial de Histocompatibilidad, con el cual articulamos una vez que el paciente haya ingresado a la red y necesita hacerse estudios de HLA. Entonces conectamos al servicio de hematología que lo requiera con el Centro Provincial de Histocompatibilidad. Ahí está el mail y el teléfono. Bueno, hasta acá la red de CPH. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dante. Y para continuar, vamos a ver una tercera presentación. Al final de esta última presentación es muy corta. A ver si después, como hacemos siempre, si hay comentarios o alguna pregunta, tenemos el chat para hacerlo. Y a ver, perdón, ahí estamos. Después tenemos el chat para hacer los comentarios o si tienen preguntas o si ustedes, de alguno de los que están en este momento presenciando esta actividad, trabajan en unidades de trasplante de médula, contarnos un poco el tema de las derivaciones, cómo lo viven. Bueno, en estas pocas diapositivas queríamos, para que ustedes tengan, simplemente para que tengan una idea de la red de CPH, son datos de actividad de la red. Como comentó Dante, la red formalmente empezó a trabajar en julio del año 2020, empezamos ahí a registrar. Hubo todo un proceso previo, en febrero en realidad de ese año. Fíjense que estamos hablando de plena pandemia, ¿no? En febrero de ese año empezamos a ver la posibilidad de trabajar en red para optimizar el proceso de trasplante de CPH, que venía con algunos problemas serios. Y bueno, fue todo un trabajo contactar a los servicios de hematología, hacer reuniones, esto que comentó Dante del envío del formulario, que aprendan a llenarlo. Hay mucho, la actividad de trasplante nuestra se guía por el SINTRA, que es un programa que rige toda nuestra actividad trasplantológica. Algunas personas tenían confusión con respecto a nuestro formulario y el SINTRA, bueno, en fin. Hubo que pasar, como toda cosa nueva que uno instaura, un proceso. La cuestión es que en julio podemos decir que sí empezó más formalmente a trabajar la red, y entre el 1 de junio del año 2020 y el 31 de julio de este año, de 2023, recibimos 613 pedidos de evaluación para trasplante. Fíjense que es un número muy importante, 613 pedidos de evaluación para trasplante. Las patologías que más fueron solicitadas, que tenían los pacientes, fueron la leucemia linfoblástica aguda, BOT, que fueron 162 indicaciones, el 26,3% de todas las indicaciones, casi la cuarta parte fueron leucemias agudas. Y cuando uno va a la población pediátrica, el 41% de las indicaciones de trasplante de CPH fueron las leucemias agudas. Es decir, bueno, es una patología que tiene un requerimiento alto de trasplante, ni hablar en la población pediátrica, donde casi la mitad de las indicaciones son por leucemias linfoblásticas agudas. Después la leucemia mieloide aguda,
se ubica segundo con un 15,3% de pedidos, 94 pacientes. Tercero, el mieloma múltiple, 79 pacientes, que son 12,9% de todos los pedidos. Cuarto, el linfoma no Hodgkin, que son 75 pacientes, 12,2%. Quinto, el linfoma Hodgkin, que son 57 pacientes, 9,3%. Y sexto, la aplasia medular, que son 48 pacientes, el 7,8%. La aplasia medular es una indicación 7,8%, no está entre las más frecuentes. El tema es que es una urgencia y requiere una velocidad de acción muy grande. Bueno, hay muchas indicaciones más. Yo acá puse estas 6, que son las 6 más importantes, pero ustedes calculen que hay casi 30 en el listado que tenemos. Yo no puse todo porque no tiene sentido, pero hay casi 30 causas por las cuales puedan pedir un trasplante. En cuanto a la distribución por sexo de las solicitudes, el 59,2% correspondió a hombres y el 40,8% a mujeres. Esta es una diferencia bastante interesante, casi un 20%, estos son números globales, incluidos adultos y pediátricos. De todos los pedidos, el 60% casi fue varones y el 40% mujeres. ¿Por qué esta disparidad? La verdad, habría que analizarlo más en profundidad. No tenemos respuesta para esto, no lo hemos analizado, pero es importante la diferencia, un 20% de diferencia. En cuanto a qué cobertura tienen los pacientes, el 75% es el EFTO. ¿Se acuerdan lo que yo comenté cuando hablé de los pacientes con cobertura pública inclusiva? Y ahí incluíamos el EFTO, los extranjeros e incluir salud. El EFTO es el 75,4%, la gran mayoría, 2/3. Después tenemos pacientes de obras sociales, 8,7%. Acá es lo que comentaba Dante. Son pacientes, por ejemplo, si un paciente de IOMA se atendió toda la vida en el servicio de hematología del niño, de Ludovica, y requiere un trasplante, y el Ludovica hace trasplante, obviamente ese paciente se va a trasplantar ahí en el Ludovica. Así que me parece lo más lógico. Así que hay pacientes, lo mismo en el Ross y en San Martín, con el cruce, hay pacientes, un grupo que tiene obra social. También, como esta práctica no hay muchos centros en el país, no es raro que de otras provincias que no tienen unidades de trasplante nos pidan para trasplantar. Obviamente que no podemos dar abasto a todos los pedidos, muchas veces rechazamos pedidos. En ese caso las provincias lo que hacen es contratar, los ministerios de salud de esas provincias que no tienen unidad de trasplante pagan en instituciones privadas el trasplante. Si no es que el paciente queda sin tratamiento. Pero en algunos casos hemos aceptado pacientes de otras provincias. Incluir salud es un grupo muy reducido, 1,3%, y extranjeros el 13%. Es decir, de los grupos, primero es el EFTO, segundo extranjeros. Extranjeros, entiéndase bien lo que comentábamos, que tienen radicación permanente en nuestro país, o al menos transitoria, es decir, es gente, y la mayoría son permanentes y la mayoría son personas que han estado mucho tiempo y ya están establecidos en nuestro país. Esto también es producto de que en países limítrofes, Paraguay, Bolivia, etc., el desarrollo del trasplante de CPH no es tan importante y mucho menos para los pacientes que no tienen cobertura. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son los tipos de trasplantes solicitados más frecuentemente? ¿Recuerdan lo que hablaron la doctora Formisano y la doctora Cruzet de los tipos de trasplante que existían, los 4 tipos básicos de trasplante? El autólogo, que es el trasplante que se hace con las propias células del paciente, es el 38,5% de los solicitados. El halogénico relacionado, es decir, cuando es con algún familiar, un hermano, etc., en general hermanos, histoidénticos, el 34,4%. El halogénico no relacionado, que es cuando la fuente de donante viene de un banco de donantes que en general están en el extranjero,
y de ahí vienen las células, o a veces dentro del banco donante también hay personas de Argentina, así que para que ustedes tengan una idea, el banco donante tiene más o menos 32 millones, 33 millones de donantes, por lo cual encontrar ahí un donante muchas veces es posible, un donante muy parecido con el paciente, pero el donante puede ser de Argentina, puede ser de Israel, puede ser de Alemania, puede ser de Estados Unidos. Entonces, al donante hay que hacerle la extracción de las células en su país y enviarlas y acá implantarlas. Eso es el 21,2%. Y por último, el haploidéntico, que es el menos frecuente, donde el paciente se trasplanta fundamentalmente con un familiar, con los padres, por ejemplo, pero obviamente nunca va a ser idéntico porque ustedes saben que una persona hereda la mitad del padre, la mitad de la madre, entonces nunca es como dos hermanos que pueden heredar lo mismo de ambos y entonces, y entonces eso hace que sea un trasplante que desde el punto de vista inmunológico tenga sus cuestiones. Ese es el menos solicitado, 5,9%. Bueno, creo que esta era la última, sí, es la última diapositiva y ahora vamos a dar paso a, si quieren hacer alguna pregunta o comentarios, estamos a disposición nos gustaría también si hay en el auditorio personas que trabajan en unidades de trasplante, cómo llegan los pacientes a la unidad de trasplante, si pueden hacer algún comentario o si habían sentido hablar de la red en alguna oportunidad o de pacientes derivados de la red. Así que aprovecho, si es que alguno está pensando o no se anima, aprovecho a comentar que ya está toda la charla que vamos dando este, en el canal de YouTube de Cucaiba. Así que también pueden ver ahí por un lado, y los que están inscritos en el curso pueden, todas estas clases van quedando registradas y tienen forma de acceder. eh, eh, Acá, esta clase, por ejemplo, va a estar el día lunes, ya va a estar disponible para que lo puedan ver. Bueno, acá tenemos algunos comentarios. Bueno, nos dicen muchas gracias por... A ver, no logro ver quién trabaja para arriba, que subir un poquito, en la UTMO de Ludovica. Viviana Ravelli. Bien. Viviana, ¿qué función desempeñas en la unidad? Enfermería, perfecto. Bueno, la enfermería en la unidad es central. Va a haber clases sobre enfermería en la unidad de trasplante. Ustedes además van a ser receptores de gente que ha pedido rotar, de enfermeros que han pedido rotar por unidades de trasplante, y que Viviana van a recibir enfermeros de otros lugares que están empezando con el tema trasplante para formarlos. La unidad de trasplante de ustedes es una unidad activa que además tiene la particularidad que hace los 4 trasplantes. Es decir, la unidad donde trabaja Viviana hace autólogos, hace halogénicos relacionados, halogénicos no relacionados y haploidénticos. Es decir, los 4 trasplantes, todas las posibilidades. Vos podrás comentar, Viviana, lo más complejo que son los trasplantes halogénicos no relacionados y haploidénticos que, por ejemplo, un trasplante autólogo. Así que, digamos, hacer trasplantes halogénicos no relacionados y haploidénticos requiere de una formación, una habilitación especial incluso, porque los pacientes son mucho más complejos, están más tiempo internados, son trasplantes de más riesgo además. Bien, Victoria Gutiérrez nos dice, acá una ex secretaria de hematología en Mar del Plata
con experiencia en llenado de planilla y algunos trámites de derivación. Bueno, vos podrás decir mejor que nadie, Victoria, lo que facilita tener una buena comunicación que sea fluida y que vos tengas referentes donde vos sabés que vos llamás o te comunicás por mail y tenés una respuesta. En eso Dante, por ejemplo, trabaja mucho, no sé, Dante, si querés hacer un comentario, en la interacción con los médicos. Sí, interactuamos mucho con los médicos de cabecera, sobre todo en la actualización del estado clínico de los pacientes para que lleguen digamos, al trasplante en remisión y en forma oportuna. Así que en eso estamos en continuo intercambio a través de los mails, que es la manera que logramos comunicarnos. Y por eso la conectividad es tan importante, porque muchas veces, con algunas unidades nos pasa de que no logramos una buena comunicación. También Victoria nos comenta, es contención, sí, para los familiares, porque lo peor es la situación de los familiares cuando tienen un hijo, un hermano, un padre, lo que sea enfermo, y con estas enfermedades oncohematológicas, todo lo que se le pueda facilitar, bienvenido sea. Acá, por ejemplo, en Pucallpa hay un hogar de tránsito donde los pacientes que se trasplantan pueden permanecer, son habitaciones con 2 camas y baño privado, pueden permanecer, a veces hay periodos de recuperación, o si tienen que estar por controles unos días más acá en La Plata, porque muchos son del interior de la provincia de Buenos Aires o de otros lados del país. Así que bueno, eso también es muy importante. Nos dice María Eugenia que es enfermera de la Fundación Favaloro. Excelente clase. Bueno, con las instituciones privadas tenemos una relación bastante estrecha por varios motivos. Primero, que muchas veces compartimos situaciones donde es necesario colaborar, por ejemplo, con ciertas medicaciones que son fundamentales si vos sos enfermera, sabés lo que es el Defitelio, el Defibrotide, que es una medicación que se importa y que muchas veces las unidades, importarla lleva un tiempo y el paciente la requiere con urgencia muchas veces. Y no es raro que haya préstamos de Defitelio, de Defibrotide, entre Pucallpa, por ejemplo, que puede comprar y a veces tiene stock con instituciones privadas como la Fundación Favaloro, que a veces nos ha pedido, por supuesto, una vez que ellos logran terminar el trámite, nos la reponen. Pero me refiero que existe siempre esa colaboración entre instituciones en pos de que al paciente le vaya bien. Bueno, y muchas gracias por decir que les ha gustado nuestra clase. Bueno, a todos muchas gracias por participar y como comentábamos el lunes, esta clase ya va a estar para los que la quieran repasar o los que la hacen de manera sincrónica. Hasta el viernes que viene. Un abrazo enorme. Gracias. Chao.